Bueno, vamos a hablar de la normativa Devuélveme la casa. Esto podríamos decir que es una pretensión y además cuando uno empezaba a indagar eran muchos los casos que se repetían de personas que no lograban sacar arrendatarios morosos porque había mucha dificultad en poder acreditar precisamente que no estaban cumpliendo con los pagos. Hay casas que quedaban prácticamente destruidas. Entonces era una situación engorrosa, difícil. Ahora con la mera presunción de que efectivamente no se está pagando, se puede hacer efectivo ese desalojo. Que nos va a explicar todo es Belén Saldías, con quien ya tenemos la comunicación. ¿Qué tal, Belén? Hola Vivi, muy buenas tardes. Tú ya lo decías, eso es un proceso que hemos conocido varios casos a lo largo de todos estos años, donde se ve que una persona arrienda su inmueble y por alguna razón el arrendador no paga el arriendo como corresponde, se generan deudas en el tema del arriendo, se generan deudas en servicios básicos y finalmente es un problema para la persona que arrienda los inmuebles, precisamente con la finalidad de que dejen de ocurrir estas situaciones y de que las personas puedan tener más derechos sobre la propiedad que arriendan, es que ya entró en vigencia una ley, la ley específicamente 21.461, también más conocida como la ley Devuélveme mi casa, que busca esto que ya señalábamos, que otorgarles más derechos a los propietarios en cuanto a inmuebles arrendados para cuando existan estos casos de deudas, de arrendatarios morosos o incluso de personas que ocupan ilegalmente una vivienda. Eso es parte entonces de esta ley que ya entró en vigencia, fue publicado en el Diario Oficial y ya durante esta jornada se comenzaron a ingresar las primeras demandas para que en definitiva, se hagan parte en todo lo que tiene que ver con esta ley. Precisamente fuimos hasta el Palacio de Tribunales, hasta donde llegó el senador Ignacio Walker, quien fue uno de los impulsores de esta iniciativa, y llegó con precisamente algunos arrendatarios para dar cuenta de esta situación y también conocer algunos casos y para que en definitiva pudieran solucionar esta problemática que ya los viene aquejando, por lo menos en el caso de esta primera demanda que se pone hace aproximadamente 7 meses, pero también se han conocido algunos casos donde son bastantes años que las personas esperan para que entonces puedan devolverle su vivienda. Pasemos de inmediato a escuchar lo que señaló el senador. Sino que también establece una medida precautoria de restitución anticipada del inmueble. Vale decir, con el solo ingreso de la demanda, si se acredita que hay una destrucción total o parcial de la casa, se puede ordenar la restitución del inmueble con auxilio de la fuerza pública. Y además el pago, obviamente, de todas las rentas de arrendamiento atrasadas, de los gastos comunes y también con indemnización de perjuicios. Claro, ahí se especifica quiénes son los que pueden acceder a esta normativa, que en el fondo viene a reforzar ya toda la legislación que hay en torno a el proceso de arrendar, de disponer de un inmueble, pero incluso también en una dificultad que se había demostrado y que se había repetido en el contexto hasta de la pandemia, que es aquellas ocupaciones que se hacen, por ejemplo, de segundas viviendas, donde tal vez no hay un contrato, no hay específicamente una persona que está haciendo una transacción monetaria, pero que se toma esa casa. Entonces también esta normativa vendría a dar una solución a esa problemática. ¿Belén? No, parece que estamos con dificultades en la comunicación con Belén Saldías y estábamos precisamente nosotros entregando detalles de lo que significaba la entrada en vigencia de una normativa ampliamente esperada, porque eran muchas las dificultades que tenían las personas que tenían una casa bajo la modalidad de arriendo y sus arrendatarios muchas veces ni siquiera pagaban las cuentas. Había también años de deuda que finalmente el dueño de la casa tenía que asumir. Más allá de la dificultad, también la más compleja era de que muchas veces no querían dejar este inmueble más allá de varios meses, incluso años, que se acumulaban de procesos sin pago. Belén, ahora sí entiendo que me escuchas. Yo te había hecho la pregunta en torno a situaciones que ni siquiera estamos hablando de un arrendatario, de algún tipo de morosidad, sino de frentón de personas que se tomaban casas y que también era difícil hacer ese desalojo.
Claro, eso está todo incluido dentro de esta ley, tanto arrendatarios morosos que tengan estas deudas impagas, pero también personas que estén ocupando ilegalmente una vivienda o también un local comercial, porque esto también incluye eso. Y de esta forma entonces se busca que todo este proceso de desalojo sea mucho más expedito. Ya lo mencionabas y también hemos conocido estos casos de que son años en que las personas demoran en que los arrendatarios que no están pagando o estas personas que están ocupando ilegalmente las viviendas desalojen. Incluso nos explicaban desde las propias Poder Judicial que es muy complicado también por todo el proceso que tiene que ver con las audiencias, con las demandas, que ha sido bastante engorroso y que hasta este momento se demora aproximadamente de 6 meses a 1 año como mínimo para que una persona recién entonces pudiera tener una recuperación de su vivienda. Y con esta nueva ley, con la ley Devuélveme mi casa, el proceso inicialmente demora 10 días desde que se da cuenta al arrendatario entonces que tiene que desalojar, y todo el proceso final demora aproximadamente entre 1 mes y 1 mes y medio, donde ya las personas entonces podrían tener en ese corto plazo su vivienda de vuelta. Pasemos de inmediato a escuchar a los abogados que nos explicaron esta situación y también a algunos arrendatarios que nos señalaban que es bastante complicado y que están bastante contentos por esta situación. Entonces esto para nosotros es un precedente que nos viene a indicar de que la necesidad se escucha y que de alguna forma estamos obteniendo respuestas, y para nosotros el saber que un proceso que se podía demorar años, porque los precarios se demoraban años, se puede reducir con la argumentación que siempre se ha presentado. El argumento siempre ha sido el mismo: se están adueñando de mi casa, no me están pagando, y que ahora eso sí se ha tomado en cuenta y que tengamos la posibilidad de recuperar la propiedad antes de que el proceso termine es un tremendo logro. Antes se recuperaba al final, hoy podemos recuperarlo en 20 días, 1 mes. Por lo menos de este año, de los últimos 3 meses, de acuerdo a las estadísticas del Poder Judicial, se han presentado 4.500 demandas solamente en los primeros 3 meses, en la cual solicitan el cobro de las rentas y el término de contrato de arrendamiento. Y anualmente, también dentro de las mismas estadísticas que tiene el Poder Judicial y el INE, son sobre 11.000 demandas, incluso sobre las 15.000 demandas. Por lo tanto, los estimados, si me dices tú, van más o menos así, de esa suma. Y un procedimiento que en la teoría debería ser 30 días se alarga meses. Entonces, claro, efectivamente era un desincentivo para el arrendador, para el propietario, demandar, reclamar, porque se demoraba más y eso sigue acumulando deuda y el arrendatario se mantenía en la propiedad. Bueno, ya lo explicaba ahí la abogada, casi 15.000 demandas que se realizan anualmente solamente de arrendatarios que están solicitando en definitiva que el arrendador devuelva el inmueble por deudas impagas principalmente, pero hay muchos también que no lo han hecho porque el proceso es bastante engorroso. También lo decían, se demoraba de 6 meses a 1 año, pero habían casos incluso con los que pudimos conversar que se demoraban más de 20 años en que una persona pudiera entonces recuperar su propiedad, por lo mismo de que existía mucha dificultad a la hora de sacar entonces a las personas de estos inmuebles. Conversamos con algunas de las personas afectadas, una de ellas más de 23 años había estado con su inmueble que no había sido devuelto por entonces la persona que se lo arrendó en algún momento, y también un caso más reciente, una persona que en 7 meses también no la habían pagado y también acumulaba deudas que en algunos casos son bastante contundentes, son deudas millonarias, que eso también es otro procedimiento que se tiene que hacer a la par, porque esta ley solo va en la recuperación del inmueble. En cuanto a gastos comunes, en cuanto a servicios básicos, también hay que hacer otros procedimientos porque también quedan esas deudas que finalmente es el propietario que tiene que pagar. Pasemos de inmediato entonces a escuchar lo que nos señalaron algunos de los arrendatarios afectados. Entonces ya veo muchas cosas de mi casa, la veo así por fuera porque yo no puedo entrar, entonces eso a mí me duele. Y estoy agradecido ahora que haya salido esta ley porque lo va a favorecer mucho, no tan solo yo, a mucha gente que estamos a lo mejor en el mismo caso, que se les debe millones. Maravilloso, maravilloso, que todos podamos tener acceso a una justicia que sea de calidad y que podamos realmente en 10 días poder
por último, notificar a la persona que va a tener tal o cual procedimiento. Bueno, lo primero que hay que hacer entonces para una persona que se encuentre en esta situación es poner esta demanda, también asesorarse jurídicamente para saber qué pasos seguir, pero en definitiva el primer paso es poner esta demanda para que después, posteriormente, la persona que arrienda el inmueble o que se encuentre en calidad de moroso, con deudas impagas, sea notificado, y ahí en un plazo de 10 días, como ya también lo señalaban anteriormente, debe ser notificado de que debe pagar y también desalojar el inmueble, pero en definitiva el plazo aproximadamente es de un mes a un mes y medio para que se complete todo el proceso y las personas puedan tener sus viviendas de vuelta, Vivi. Sí, cuánta gente también perdieron sus casas porque efectivamente a través de ese arriendo de repente se pagan dividendos, entonces es una problemática y tú lo decías, hay casos de años, así que es una normativa que viene a hacer justicia a algo sumamente complicado que muchas familias enfrentan. Gracias, Belén, que estés muy bien. Hasta pronto.